Bienvenidos a nuestro último podcast del 2025, nuestro podcast navideño que no podía ser otra cosa que el cierre fiscal. Ha sido un año desde la perspectiva tributaria, no con muchos cambios normativos, pero sí con un reto en la implementación de TribuCR, la OBI y todo lo que hemos vivido desde octubre. Para conversar acerca del cierre fiscal me acompañan Pedro Gómez, que es nuestro director del área de cumplimiento tributario, y Osvaldo Espinosa, que es nuestro gerente también del área de cumplimiento tributario. Bienvenidos. Muchas gracias. No hemos visto muchos cambios normativos, ¿verdad, Osvaldo, de este año? Pero quería preguntarte qué ha pasado con el diferencial cambiario, ¿en dónde estamos? Bueno, gracias, Cristina. Respecto al diferencial cambiario, pues efectivamente no hemos tenido cambios normativos. Sin embargo, la administración mantiene su posición del criterio de realización, ¿verdad? Desde que se dio el cambio en la norma, se ha mantenido esa posición. Y este año en los oficios que hemos visto, en las interpretaciones que se han dado, en las fiscalizaciones, se ha comprobado. Ahora bien, es importante considerar que este criterio de realización podríamos encontrar que existe alguna contraposición, digamos, respecto a lo que es el artículo 5 de la ley del impuesto sobre las utilidades. Porque si bien es cierto, el diferencial cambiario nace, ¿verdad?, en el capítulo 11, ¿verdad?, como una renta de capital, cuyo criterio es el de realización, para efectos de las transacciones que nacen en el impuesto a las utilidades, priva también el criterio de realización, pero también el criterio del devengo contable, tanto así que en la norma así lo establece, ¿verdad? Sin embargo, la administración pues se ha apartado de ese criterio. Pues bien, aquí si seguimos el criterio de realización, como muchos contribuyentes se han apegado a esa posición, ¿verdad? Es importante tomar que para efectos de este año, nuevamente hay que tener los cuidados para efectos del cierre, ¿verdad? Y hemos visto no solamente apegarse al criterio, sino también cuál es la metodología que deben usar los contribuyentes, cómo está documentada esa metodología para lograr la determinación de ese diferencial cambiario, ¿verdad? Esos son elementos muy importantes siguiendo ese criterio que nos ha establecido la administración respecto al diferencial cambiario. Sí, es todavía un gran signo de pregunta. Correcto. Después de 6 años, es impresionante, esto fue en 2019 y todavía, ¿verdad? Seguimos con el mismo tema, habrá que ver, y antes de la reforma del 19 ya el diferencial cambiario era un tema. Era un tema. Jurisprudencia para un lado, se dieron contribuyentes que salieron beneficiosos con sentencias a favor y otros, para el mismo caso, más bien todo lo contrario. Entonces acá tal vez lo importante es la consistencia, los cálculos, que sean cálculos adecuados y no simplemente un cálculo al final del año, ¿verdad? Sino que tienen que hacerse los cálculos de diferencial cambiario como corresponden. Correcto. Ahí es importante, digamos, como mencionaba, digamos, determinar la metodología, documentar la metodología de cómo llegamos a esos diferenciales cambiarios realizados y no realizados. Lo que estamos viendo es que algunas compañías, algunos contribuyentes utilizan alguna metodología donde se llega a un estimado, ¿verdad? Sin embargo, la administración, lo que hemos visto en las fiscalizaciones es que está determinando esos diferenciales a través del transaccional, ¿verdad? Y son escenarios distintos que eventualmente podrían tener diferencias significativas. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa determinación del diferencial cambiario no realizado. De ahí tal vez incluso, Pablo, me gustaría como reforzar que sería recomendable que el diferencial cambiario realmente lo determine el sistema contable, el ERP, desde la transaccionalidad. Correcto. Que haya una separación de las cuentas, pero tal vez evitar en la medida de lo posible que sea un cálculo manual, sino que venga validado por el mismo sistema contable en la transaccionalidad del día a día. Correcto. Sí, ante estos cambios, la automatización y el invertir en tecnología, ¿verdad? Por lo menos en ese sentido es vital, porque ya estamos ante una administración tributaria que va sobre esa línea y posiblemente, ¿verdad?, lo que no veíamos hace 5 años lo vamos a empezar a ver en las siguientes. Pero ahora con todo el cambio de TribuCR, los nuevos formularios que todavía nos estamos terminando de aprender los números, ¿verdad? Los que somos ya con algunos años, estábamos con muchos números en la cabeza, yo ya tengo un zorrito ahí con cuál es la conversión de los formularios. ¿Qué cambios vemos en las casillas del nuevo formulario, de los nuevos formularios de declaración? Porque ahora hay para persona física, para persona jurídica, ¿verdad?
sobre todo para, digamos, nos vamos a referir al de persona jurídica, Ujú. ¿verdad? Ahora se llama T102, nos movieron solo un número. Un número, está Entonces, fácil. Está fácil. Creo que tal vez hay 3 casillas que me gustaría, digamos, rescatar en este momento, que es, una sería una dedicada a las pérdidas fiscales por amortizar, que recordemos que en el formulario anterior se consignaba en otros costos, gastos, deducciones permitidos por ley. Hoy no, hoy la administración tributaria quiere separar eso. Y a mí me parece que esto va a ser fuente de fiscalización. Claro. Cuando usemos esa casilla, posiblemente va a ser una alerta para la administración tributaria de ir a revisar esas pérdidas, de ir a ver si esas pérdidas en su origen tienen solidez Ujú. para poder amortizarlas el día de hoy. En línea con eso, importantísimo, tenemos que tener las pérdidas registradas como pérdidas diferidas. Recordemos Que sí está en el reglamento. eso está en el reglamento y es algo que la administración tributaria ha revisado y ahora lo va a revisar con mucha más amplitud, y es un requisito formal que si no está, te pueden rechazar la amortización de las pérdidas. Entonces, hay que ponerle mucha atención a ese punto. Me parece que es de especial atención. Y ahí pasa también cuando tienen estados financieros auditados, puede ser que auditoría externa le diga no le acepto la pérdida porque no hay proyección de que usted la vaya a usar. Claro. Entonces ahí, ¿cómo cumplo con la norma? Bueno, por lo menos tener esos correos de esa auditoría externa diciendo que no, tenerlas en cuentas de orden y ojalá un reporte de por qué no las puedo utilizar como un eximente de no Exacto. cumplir con un requisito formal contra otra norma que es llevar la NIF. Entonces hay como 2 normativas que se están Que se pueden contraponiendo. contraponer, Ujú. sí, y es cierto, hay que documentar lo mejor, de la mejor manera posible para poder, digamos, sustentar esa amortización de pérdidas. Otra casilla que también se está incluyendo es lo que se va al gasto del impuesto al valor agregado. Ujú. En aquellos casos donde no puedo acreditar el 100% del impuesto al valor agregado que va a las utilidades, va como un gasto del impuesto a las utilidades, ahora se está mostrando como una línea separada. Importante que va a haber un cruce entre lo que yo he venido ajustando en las declaraciones de IVA, ¿verdad? Porque lo he venido indicando desde ya, con el impuesto sobre la renta. Entonces ahí vamos a tener un cruce que hay que cuidar. Eso es una casilla novedosa, no la teníamos, hoy va a estar. Ya está. Ajá. Y tenemos otra casilla por ahí en el formulario que es para las donaciones, que también se está separando. Recordemos que con las donaciones hay un límite de deducción, hay que cuidar ese límite y saber que la administración también va a tener eso como un foco ahí de revisión. Sí, solamente las entidades autorizadas o entes estatales autorizados Es exactamente. a recibir donaciones, que comentario aparte, está siendo bien complicado los procedimientos de autorización de donaciones. Es realmente un trabajo tortuoso. Esperemos que la administración tributaria nos escuche y nos ayude, porque muchas son obras de caridad y estamos teniendo mucha dificultad en ese sentido. Eso como paréntesis dentro del comentario. Un tema que se vino a dar con la implementación de todo lo que era el marco inclusivo BEPS, las 15 acciones que estableció la OCDE a partir del 2016, es no permitir la deducibilidad plena de intereses cuando no son intereses bancarios. ¿Qué cuidados tenemos que tener ahí? ¿Qué cálculos tienen que hacer los contribuyentes? Hemos visto que a pesar de 6 años después de la implementación, todavía muchos contribuyentes como que están ajenos a esa norma, ¿verdad? Entonces, si nos puedes comentar. Ahí vamos a ver, y creo que vamos a hacer un comentario general para el tema de los créditos, para el tema de los préstamos, todavía sin entrar en la especificidad, que obviamente la vamos a tocar, de créditos correlacionados, pero empecemos por lo general. Todo crédito, todo préstamo debe tener un contrato, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y el otro punto que también es vital es probar la utilización de los fondos. La utilización de los fondos en capital de trabajo, en inversión de activos, ¿verdad? Entonces, primero, no perdamos de vista esta parte, que creo que es fundamental, porque a veces creemos que porque hay contrato, que porque hay documentos, que porque si el préstamo es al exterior, que es el otro punto que tal vez quería tocar, e hice la retención, ya me salvé. La deducción no necesariamente. Sí están revisando ahora la aplicación de flujo de efectivo en las Claro, fiscalizaciones. sí. Y están revisando esa utilización, o sea, en qué utilicé el crédito, ¿verdad? O sea, lo utilicé para fines, no sé, que no tienen que ver
qué sé yo, la compra de acciones De acción. de otra sociedad, pues eso no es un gasto deducible porque eso tiene otra connotación, Ujú. pero si obviamente lo utilicé en mi capital de trabajo, en inversión de activos, es plenamente deducible. Ahora sí vamos a entrar en las otras partes. Encontramos grupos económicos que eh, prestan dinero a sus compañías vinculadas y entonces aquí tenemos que hacer otras valoraciones. Si esa compañía está en el exterior, bueno, tenemos que cuidar haber hecho la retención de Sí. remesas, ¿verdad? Es un punto que la administración también quiere amarrar a la deducibilidad de ese interés. Y además, que lo mencionaba muy bien, ahora sí, cuando es un préstamo no bancario, hay que entrar a hacer la limitación a la deducción de intereses. Se determina como una especie de evita tributario. Ojo que es tributario, ¿verdad? Y hay oficios que lo han dicho Es así. tributario y en ese sentido vamos a partir de la utilidad ya antes de impuestos depurada de gastos deducibles no deducibles. Vamos a agregar depreciaciones, amortizaciones, intereses. Para determinar esa base, la vamos a multiplicar. Me parece que este periodo está por el 26%. Recordemos que tenemos que llegar a un 24. 20. Ajá, 24, perdón. 20. Tenemos que llegar al 20 porque empezamos en 30 y se ha venido haciendo una reducción hasta llegar al 20. Entonces, nada más ubiquemos bien el porcentaje que tenemos en el año, determinamos eso y lo comparamos con el gasto por interés. Si hay un exceso, va a ser reducible. Pero, importante, va a ser deducible en periodos futuros. Recordemos que aquí, esa deducción que puede hacer en periodos futuros no es o no tiene una prescripción. Tal vez es importante y la norma no lo tiene. Entonces, esos cuidados hay que tenerlos en general con los préstamos y obviamente ya hay cosas específicas con los préstamos no bancarios. Sí, y ahora de cara a Tribu CR hay una informativa de remesas. Perdón, no informativa de remesas, hay una declaración de remesas más detallada, ¿verdad? Y la administración tributaria va a tener muchos más datos de qué estoy pagando. Entonces, todo este círculo de información de quién me prestó, para qué me prestó, hice la retención, no hice la retención, se vuelve más fácil de identificar por parte de la administración tributaria. Entonces, hay que tener todo como más enlazado. Claro, porque ahora, como ya lo comentabas, ahora todos los meses estamos informando a Hacienda, yo pagué intereses a tal Claro. entidad en el exterior, porque recordemos que hay que... Antes era un totalizado, correcto. Exacto. Y era el de 152 al final del año. Ahora, todos los meses, la administración va a tener esta información. Claro, más rápida las fiscalizaciones. En esta línea, Osvaldo, de estos cambios, de esta automatización, ¿verdad? De tanta digitalización, ¿qué recomendarías? Estamos próximos al cierre, revisar cuáles son esos cuidados, cuáles son esos cuadros, cuáles son esos análisis mínimos que deberían hacer los contribuyentes, dado este nuevo marco de automatización y de intercambio de información que tenemos con Hacienda. Sí, claro. Vamos a ver, ahora mencionabas el tema de inversión en tecnología, ¿verdad? Yo creo que ese es el momento, digamos, de pensar en invertir realmente en tecnología que nos ayude al cumplimiento tributario. El cumplimiento tributario tenemos que repensarlo. Con Tribu necesitamos repensar cómo debemos cumplir los impuestos ahora. Vamos a ver, y iniciamos tal vez con factura electrónica. Este año tenemos factura electrónica con dos versiones, 4.3, 4.4. Tenemos una gran base de información en factura electrónica que ya tiene la administración. Nosotros necesitamos analizar esa base de datos, ¿verdad? Consolidarla, verificarla, conocer la integridad de esa información y trabajarla para poder hacer las conciliaciones con las cuentas contables, con las declaraciones del IVA, con la declaración del impuesto a las utilidades, ¿verdad? Necesitamos hacer todo ese tipo de conciliaciones. Antes tal vez hacíamos algún tipo de conciliación, pero lo hacíamos de manera anual. El puro final. Al puro final. Hoy, bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina con el cierre, pues es buen momento, todavía tenemos oportunidad, pero este procedimiento de control tributario necesitamos cambiarlo. Esto tiene que hacerse con Tribu CR, tiene que hacerse mensual, ¿verdad? Porque precisamente lo que mencionabas, ya la administración tributaria tiene información del día a día de cada contribuyente. Entonces, tanta información está fluyendo a la administración que necesitamos tener un grado de certeza razonable de que la información que está fluyendo
está debidamente verificada y consolidada con los estados financieros, con la contabilidad. Entonces, tenemos que trabajar en verificar la integridad de la facturación con las cuentas contables, por ejemplo, las notas de crédito, verificar que esa información concilie con las cuentas contables de devoluciones y descuentos en el estado de resultados, las facturas de compra, por ejemplo, que eso esté íntegro en las cuentas de inventario, en las cuentas de gastos, ¿verdad? Qué sé Incluso yo, los DUAS, porque ahora la administración tributaria con los con dudas, el paso correcto. de TribuCR, perdón, Ujú, sí, al con la- proceso nuevo, correcto. declaró créditos inconsistentes y una de las justificaciones es no me pega con los DUAS. Entonces ya cada vez se integra más documentación. Claro, y es precisamente lo que sucede ahora es que la administración está tomando muy en serio el documento fuente, la factura, el DUA, ¿verdad? O el comprobante, quede registrado y declarado en el mes que corresponde, ¿verdad? Nosotros veníamos con una práctica, bueno, muchos contribuyentes tienen la práctica, bueno, que recibo un comprobante y lo registro hasta el mes siguiente porque me llegó el día primero y lo registro en ese mes, pero es del mes anterior. Eso ya no lo podemos seguir haciendo. Necesitamos invertir en tecnología que nos permita identificar ese tipo de cosas y ubicar la información en el mes que corresponde. Si no, vamos a seguir teniendo un montón de inconsistencias con la administración y a la larga esto pues podría generar alertas, ¿verdad? De algún tipo de revisión y ya eso no es Terminen fácil. en la rifa de la fiscalización. Terminen en una fiscalización. Pero entonces, digamos, estamos a tiempo todavía de hacer varios cruces, varias conciliaciones para asegurarnos, ¿verdad?, de la integridad de la información que vamos a declarar en la declaración, en nuestra declaración del impuesto a las utilidades. Y es momento para afinar y de verdad proponerse los que no hayan iniciado ya este camino hacia la automatización, hacia el repensamiento de la función fiscal, ¿verdad? Cómo incluir en nuestros equipos tal vez personas con especialidad en Correcto. tecnología, en data mining, En ¿verdad? data. Y hacer un equipo que tenga perfiles diferentes para poder afrontar las fiscalizaciones. El último punto con el que quería cerrar se refiere a la territorialidad. Ya territorialidad para efectos de rentas de contribuyentes, creo que está claro en el artículo 1. Nos queda todavía un gran signo de pregunta respecto del impuesto de remesas al exterior en servicios brindados desde el exterior. A pesar de la reforma del año 23 para salir de la lista negra de la Unión Europea, la Administración Tributaria, en sus oficios del 24 y el 25, sigue manteniendo la postura de que los pagos de servicios al exterior, aunque se vienen del exterior, están grabados con el 25%. Eso es un error técnico, es un error además porque va en contra de la normativa internacional. La normativa internacional no suele darle ese derecho al Estado fuente, sino más bien al Estado de residencia, y estamos generando una complicación en que Costa Rica sea un país interesante para los inversionistas. Hoy día tenemos una postura de la Administración Tributaria tajante en que le aplica el 25%. Tenemos una factura electrónica de compra que va a dejar al descubierto en la no retención del 25% con el formulario mensual de remesas al exterior. Acá la recomendación es tomar una postura consistente, documentada, que sepan que posiblemente en una etapa administrativa va a haber cuestionamiento y posiblemente va a haber un ajuste. Les contamos que nosotros estamos presentando algunos procesos contenciosos. Esperamos tener éxito y revertir un caso que hay del año 25 de enero donde el contribuyente lamentablemente no tuvo un resultado positivo. Esperemos que la sala primera lo revierta porque parece que la normativa es bastante clara y desde el año 88, 89 era clarísimo y de hecho así eran los oficios que se dieron hasta el 2012, ¿verdad? Y fue como el 2014, 15 donde empezamos a ver cambio cuando la norma era exactamente igual. Nunca cambió. Entonces ahí riesgo hay, pero es un tema de tomar posturas. La sanción, en caso de que no la pongan, creo que podría ser ampliamente debatida. Es un tema técnico. Recuerden que con el diferencial cambiario, el TFA anuló varias sanciones porque era un tema discutible, igual con la territorialidad. Entonces ahí se baja un poquito el riesgo. Pero ese es un tema que simplemente hay que analizar cada caso por caso. Cada contribuyente tiene que hacer un risk assessment y tomar la decisión. Sí ser consistentes que si le aplico retención al proveedor externo, le aplico retención a la parte relacionada. Correcto. Porque si no, entonces nos quedamos sin criterio técnico con que ir a debatir. Tal vez para el cierre, algunos consejos finales de este año. Yo creo que poco lo que mencionaba Osvaldo, importante, recordemos que tenemos que hacer un cruce entre, al menos en la parte de ingresos, de lo que tengo en IVA, lo
lo que tengo en renta y lo que tengo en facturas electrónicas, porque es algo que ya la administración tributaria sí o sí va a hacer. Desde la óptica de los gastos, digamos, hay otras atenuantes que son un poco distintas, ¿verdad? Porque no necesariamente lo que está en un estado de resultados, por ejemplo, todo viajo por facturas electrónicas. Claro. Evidentemente tengo los salarios, puedo tener provisiones, puedo tener pagos adelantados de los que tal vez tengo una factura, pero obviamente todo no está en el gasto. Entonces tal vez sí también a nivel tal vez un poco más global, sí saber que tengo una consistencia en costos entre lo que viajo en facturas y también saber que tengo algunas partidas que voy a tener que considerar que no necesariamente tienen una factura, pero que van a hacer esas justificaciones de frente a la administración tributaria en caso de cuestionamiento, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Agradecerles que nos hayan acompañado este año. Esperamos traerles temas interesantes en el año 2026. Desearles una muy bonita, feliz Navidad y un año próspero para el 2026. Muchísimas gracias.